amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿pero qué quieres que haga? Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Ananías, Y él respondió: Heme aquí, Señor. levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, de los males que le ha hecho a tus santos y en Jerusalén. Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose entonces, él fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad unos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración
oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en nuestra casa y hospedaos en ella. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anunciarán el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: Sal de aquí, espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad, promueven costumbres que no son lícitas, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se cortaron. Despertando entonces el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó con gran voz: No te hagas ningún mal, estamos acá. Él, entonces, viendo luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Ven, mi Señor. Y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermosa y perfecta presentación, ¿cierto? La verdad que damos gracias a Dios cómo el Señor actúa en nuestros jóvenes y hicieron esta representación tan linda con este ministerio y cómo empezó Pablo su ministerio y qué ejemplo nos da en función de qué, de estar tomado de la mano de Dios y seguir e ir donde Él lo mande. Damos gracias a Dios por esta representación y la verdad que estuvo hermosa. No salió así en el ensayo, pero aquí
¿Salió? Perfecto, perfecto. Así que agradecemos a Dios por esta hermosa presentación. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, tu corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Amén. Amén. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, sus palabras entenderé. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. El Señor abre puertas donde no las hay. Caminos va a abrir ante todas nuestras dificultades. Que el Señor nos bendiga. Vamos a procurar ser breve en este último tema, ¿ya? Y en sí, como bien decía el título, ¿recuerdan el título de esta parte? El espíritu de la misión. El espíritu. Realmente toda misión, si no lleva el espíritu, el sello del espíritu verdadero, entonces no valdrá mucho. Y frente a esto,
podemos ver, por ejemplo, un texto que está en 1 Corintios capítulo 13. Todos lo conocemos, ¿verdad? Que habla el apóstol Pablo de los principios del amor, ¿cierto? Y allí en ese capítulo la sierva de Dios dice que bueno sería que como iglesia, como familia, pudiésemos leer al menos todos los días este capítulo. Y es interesante porque allí habla acerca del amor. Y dentro de esto nos presenta que muchos de nosotros podemos inclusive dar todos mis bienes, entregar lo mío, pero si no lo hago bajo la motivación del amor, de nada sirve. Si yo hice algo o dejé de hacer algo, no por amor, sino más bien para que me reconozcan, para sentirme importante, de nada sirve. Hay una declaración más fuerte que inclusive dice, es posible que vayas hasta la muerte, entregues tu cuerpo al martirio. Te persiguieron y te mataron porque la misión que estabas cumpliendo era una misión de valientes. Pero ojo, si esa misión no lleva el sello del amor, de nada sirvió. Eso es tremendo. Porque si hubo un mártir que luchó por la causa, hizo todo esfuerzo posible para cumplir su misión, fue Barrabás. Y Barrabás tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Barrabás? Hacer todo esfuerzo posible para quitar del pueblo de Dios el yugo ¿de qué? Del Imperio Romano. Y Barrabás hacía todo esfuerzo posible, se reunía, tenía reuniones clandestinas, vamos, tenemos que cumplir la misión. La misión para Barrabás era levantarse contra el Imperio Romano y levantaba insurrección. Gracias, mi hermano. Levantaba estos movimientos para hacer golpes de Estado, se levantaban y si eran necesarios, eran, verdad, súper violentos. Muchos de ellos eran israelitas del pueblo de Dios y eran celotes. Los celotes tenían características que se destacaban, que generalmente donde iban, ellos iban ¿con qué? Con su arma. Yo no sé si sería un tipo cuchillón, un machete, no sé. Pero los celotes tenían esa característica que siempre andaban allí armados. Noten bien, Barrabás intentaron dar un golpe de estado, se levantaron, inclusive llegaron a matar a soldados romanos, asesinaron. Porque ellos luchaban por una causa que para ellos consideraban que era justa, que era la causa de Dios. Y se levantaron contra el Imperio Romano y lucharon contra Roma. Pregunta, ¿llegaron a ser mártires? Sí. ¿Para vida eterna? No. Es por eso que inclusive nosotros en este tiempo final, lo que va a impactar, lo que va a iluminar la tierra, lo que va a realmente convencer a la gente, ni siquiera va a ser la elocuencia de cómo yo hilo junto las palabras, las frases para hacer un diálogo perfecto, un discurso, pero que, ¡wow!, los dejé calladitos. Nada de esto. Lo que va a iluminar la tierra con la gloria de Dios es simplemente el reflejo de su carácter. Es reflejar cuando la gente vea los que te han conocido, los que conocían cómo eras, esa fragilidad, esos defectos de carácter, impulsiva, pero cuando vean a esa persona
diferente, transformada, renovada, con un rostro resplandeciente, que cuando habla, no habla como Juan antes de conocer a Jesús, un hijo del trueno, sino que realmente ahora de tener una relación tan estrecha con su amado Salvador, ahora ¿qué reflejaba Juan? El amor de su maestro. Y esto es importante porque este es el sello de toda misión verdadera. Este debiera ser el espíritu de lo cual nos debiera mover a nosotros. El amor. Si no lo hago por amor, dijo el apóstol Pablo, de nada sirve. Es por eso que debemos pedir, nuestra oración debiera ser: Señor, enséñanos a amar. Enséñanos a amar. Y qué difícil es llegar a amar a alguien que me falló. Aún más difícil a aquel que me traicionó. Pero aún así, el Señor puede enseñarnos a cada uno a llegar a esa experiencia. El espíritu de la misión. Vamos a analizar solo 2 partes de la historia bíblica. ¿Está bien? Para no extendernos mucho. Uno de ellos está en el libro de Mateo y el otro está en Filipenses. Vamos a ir a Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8 dice la palabra del Señor. Esto, noten bien, miren, imagínense cuando el Señor Jesús reúne a sus discípulos, los llama, los invita. Lo primero que hace es llamarlos, le dice: vengan conmigo, síganme. Y mientras le seguían, Jesús desarrollaba la obra y ellos solamente iban mirando. ¿Qué es lo que hacía? Tenían que mirar. Por eso es importante que nosotros, para poder cumplir la misión de Cristo, tenemos que mirar cómo Él actuó, qué es lo que hizo, cómo vivió, cómo ayudó. Entonces, de esta manera, así también iremos aprendiendo de Él. Mateo capítulo 8 nos dice el versículo 1. Dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Imagínense, terminó su discurso, terminó esa predicación del sermón del monte, de las bienaventuranzas. En el capítulo 8, versículo 2 dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué hizo Jesús? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, miren lo que dice Jesús: mira, no lo digas a nadie. Cuando tú haces un acto de bien, cuando hacemos un acto de bien al prójimo, voy a decir algo natural del ser humano. ¿Nos sentimos bien cuando nos reconocen? Claro que sí. Uno se siente bien. Pero ¿se dan cuenta de la naturaleza del Espíritu de Cristo? Miren, el Señor Jesús lo único que quería a través de sus obras era glorificar a su Padre. Solamente era darle la gloria a Dios. Él no quería llevarse ni una gloria, ni una alabanza, exaltación por lo bueno que había hecho. Y le dice esto: mira, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Miren, Jesús siguió caminando. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, bueno, porque así como él daba la palabra a sus soldados y le obedecían, él creía que si Jesús daba la palabra, no era necesario que fuera hasta mi casa,
Solamente di la palabra, Señor. Si tú lo dices, mi siervo sanará. Y note la respuesta de Jesús. Jesús dice allí, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y miren, nos vamos a saltar un poquito. Finalmente el centurión se regresa a su casa y cuando iba de regreso le traen la noticia, tu siervo ha sanado. Sigue diciendo, versículo 14, vino Jesús a la casa de Pedro y ahí iban los discípulos. Yo me imagino a los discípulos mirando, le seguían a Jesús en la misión, ellos iban a ser los futuros misioneros, tenían que ver cómo era la obra misionera, cómo tenían que hacer las cosas. Iban mirando, iban aprendiendo de su maestro. Llegaron a la casa de Pedro, a la casa de su suegra. Me imagino a los discípulos con ganas, al fin vamos a descansar, hemos estado varios días predicando en el monte, ahí Jesús, ahora venimos caminando, no había Uber, no había auto, no había nada de esto, a patita nomás. Y es como, vamos a descansar. Y dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. ¿Cómo estaba? Con fiebre. No sé si se dan cuenta, hasta el momento se le acercó un leproso, un paralítico, muchos enfermos. Esto nos da una tendencia, que en este mundo la misión vamos a encontrarnos con muchas enfermedades. Por eso que la obra del ministerio médico, en base a la salud, la reforma pro salud, es la llave, es la cuña de entrada, hace parte del mensaje del tercer ángel, porque realmente será la respuesta a sus dolencias. Y bueno, imagínense una fiebre. ¿Qué hace Jesús? La restaura. ¿Te ha pasado que a veces has llegado a una casa y en esa casa está el padre de familia, la madre, y desesperado, angustiado porque no saben cómo bajarle la fiebre a su hijo, a su pequeño? Y a veces uno está ahí mirando y uno se siente como impotente de no saber qué hacer. Y como que uno quiere hacer algo, pero no sabe. Bueno, qué importante es poder al menos ir aprendiendo cosas básicas, cómo ayudar en caso de que si hay fiebre o no. Pero sigue diciendo, miren, sanó y le quitó la fiebre. Versículo 16. Y cuando llegó la noche, ¿qué creen? Los discípulos se fueron a dormir, a descansar. Y dije, maestro, qué bueno. Ya al menos ahora sí vamos a darnos un sueñito. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Se imaginan esto? ¿Alguien ha estado con endemoniados? ¿O ha escuchado? El ambiente se vuelve tan tenso, tan complejo. Imagínense, si esto, el ambiente, la atmósfera de la posesión de los demonios sobre una persona llega a generar un ambiente difícil, ¿con cuánto mayor el ambiente de haber sido tenso cuando le dice que le trajeron no solo uno, sino ¿cuántos? Muchos. Y no solamente endemoniados, sino que le trajeron enfermos. ¿Saben? Estas lecciones nos va dejando algo interesante, que en la obra de Dios, si hay una necesidad, uno debe estar presto y dispuesto a atender en todo momento. Esto es clave, esto es importante. En 1844, cuando estaban a punto de esperaban la segunda venida de Cristo, dice que el pastor Charles Fitch estaba allí en su casa cuando llegó un grupo de hermanos a tarde, en la noche, que querían ser bautizados. Y el lago estaba congelado en Estados Unidos. Y le dijeron, pastor, queremos entregarnos, falta poco para el 22 de octubre, para 1844. Queremos nosotros haber entregado nuestro corazón. Por favor, pastor, bautícenos. Sí, por favor, pastor, sí. El pastor, al ver una cantidad de gente afuera de su casa, le dijo, hermanos, vamos.
Amén, amén. Se fueron, mis queridos hermanos, se fueron al lago. El pastor en la noche entró al lago congelado. Y empezaron los hermanos a pasar uno por uno a bautizarlo. Amén. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo. Cantaban, iban saliendo y los hermanos cantando. Mi hermano, no importaba la temperatura, no importaba el horario. ¡Qué tremendo! Dice la historia que el pastor, después de haber bautizado un grupo considerable, por sobre 20 personas, salió del lago medio congelado. Se subió a su carruaje, que en ese entonces era la movilización a sus caballos. Y cuando iba de camino, se encontró con otro grupo. Pastor, le hemos encontrado, supimos que estaba bautizando. Por favor, nosotros también queremos que nos bautice. ¿Qué le hubieras dicho tú? Oh, hermanito, yo vengo recién de un bautizo, ¿por qué no lo dejamos para mañana? ¿Dirías tú así o no? ¿Qué nos dirían los ministros hoy en día? ¿Ah? ¿Sabe? Yo no sé, pero a mí, esto a mí el pastor dice, cuando ve, iba medio con frío, ahí medio mojado, entumido, y el pastor dice, amén, hermanos, amén, gloria al Señor, si hay almas que están ahí con el deseo, vamos. Oiga, ¿saben cómo se llama esto? Pasión. Amor por la causa, amor por las almas. Esto es realmente tener un espíritu de compromiso con la gente, con las personas. Se devolvió el pastor, los bautizó, todos felices, iban para su casa. El primer grupo, quién sabe, ya estaba en su casa. Y el pastor iba de vuelta a su casa. Dice la historia que cuando llegó, estaba ahí contándole a su esposa. Y llegó un tercer grupo. El pastor de madrugada tenía un viaje, kilómetros, tenía que salir a otro lugar para ir a dar unas conferencias. Y el tercer grupo le pide, por favor, pastor, bautícenos. El pastor miró a su esposa. ¿Qué creen que hizo? Ya se fue. Vamos, hermano. Oiga, realmente, qué espíritu. Realmente. Todo aquel que ha nacido en el reino de Dios nace como un misionero. Porque el espíritu de Cristo es un espíritu misionero. Y si tenemos el espíritu de nuestro Señor, ese espíritu nos mueve a la misión, nos mueve a buscar a las almas, nos mueve a lo mejor a empatizar, a ver, a estar atentos. ¿Quién está sufriente? ¿Quién de nuestro alrededor tiene una necesidad? El Espíritu Santo no me puede dejar en quietud. La experiencia del cristiano es una experiencia de acción, no de quietud. Es por eso que el Señor levanta un movimiento adventista. Un movimiento. Porque está constantemente moviéndose, está en actividad, está ahí, activo, porque un cuerpo que no está en actividad, un cuerpo que no está en movimiento, ¿qué pasa con un cuerpo? Se enferma. Y la iglesia, para que tenga vida, para que la iglesia crezca espiritualmente, para que realmente haya calor espiritual, la única manera es estar en movimiento. Mis queridos hermanos, el pastor finalmente los bautizó, se fueron, prácticamente durmió unas pocas horas y ya tenía que estarse levantando para subir a su carruaje. El pastor finalmente se enfermó tuvo problemas a los pulmones, a los bronquios y murió unos días, prácticamente días, no recuerdo si 6, 5 días antes de la fecha esperada. Cuando estaba allí la esposa en el sepulcro, ahí en el velorio, estaban allí, la gente miraba a la esposa, miraba a la familia. ¿Y saben cómo se veían ellos? Tranquilos.
no se veía tristeza. Y la sierva de Dios, atenta, mirando, ella era jovencita en ese entonces, una adolescente, ella miraba. ¿Y saben qué? De pronto le preguntan, ella escucha que le preguntan, hermana, ¿no siente tristeza por el fallecimiento de su esposo? ¿Qué creen que fue su respuesta? No, hermana, ¿cómo voy a estar triste? ¿Cómo voy a estar triste por el fallecimiento de mi esposo? Al contrario, me gozo, estoy feliz, porque dentro de poco nos veremos nuevamente. Oiga, ¡qué fe! Por eso que el chasco de 1844 no fue fácil. ¡Qué tremendo! ¡Qué duro! ¡Qué difícil tiene que haber sido para esa esposa! ¡Chasco! ¡Wow! De un gran número de 50,000 personas, llegó a un movimiento de ser ¿cuántas? 50. ¿Qué quiero compartir y transmitir? El espíritu de entrega, el espíritu de devoción, el espíritu de por la causa, por la obra. Jesús prácticamente caminaba, era humano. Dios, nuestro creador, se hizo hombre, sentía cansancio, se agotaba, pero era tanto la empatía frente al dolor, frente a la necesidad, que Él realmente se deleitaba en hacerle bien a las personas. Y por eso yo me imagino a los discípulos, porque Jesús tenía clara su misión, pero los discípulos iban aprendiendo. Me dije, no, Señor, ya queremos dormir un ratito. De noche llegaron los enfermos, llegaron los endemoniados, tremendo. Ahí fueron sanados. Miren, vamos a avanzar rápidamente. Versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a los discípulos, vayan adelante, crucen el lago, al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, Señor. ¿Saben quién era? Un escriba. ¿Saben cuál era la tarea de los escribas? Son los que están ahí, son los que están escribiendo todos los detalles. Y este venía mirando, venía siguiendo el camino de Jesús, las obras de Jesús, estaba asombrado. Milagros, señales, prodigios, ¡wow! ¡Fenomenal! Señor, yo te quiero seguir, yo quiero ir contigo, quiero ser tu discípulo, quiero ir a la misión contigo. Te pregunto, ¿Jesús quería también que él lo acompañara? Sin duda. Pero miren, Jesús le dice lo siguiente. Jesús le dijo, ¿tú quieres seguirme? Mira, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba queriendo decir? Mira, las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, mas el Hijo del Hombre, yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. Pregunta, en otras palabras, ¿tenía algo para ofrecerle? Nada. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres a la misión? No tengo para ofrecerte. Wow. ¿Quieres ir? ¿Qué es lo que mueve a los misioneros hoy en día? ¿A los instructores bíblicos? ¿A los teólogos? ¿Qué es lo que mueve? ¿La seguridad? ¿Un dinero? No lo sé. Algunos los mueve realmente la causa, porque hay hombres de Dios también. Pero noten bien, si nosotros queremos ir donde Jesús y seguirle, nosotros no tenemos que ir movidos por qué, por lo que podamos recibir. Nada de esto. Y Jesús eso es lo primero que lo deja establecido. ¿Quieres ir a la obra? ¿Quieres ser mi discípulo? Sígueme, pero no tengo nada que ofrecerte. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hizo el escriba? ¿Le siguió?
Versículo 22. Esto fue la experiencia misionera. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hermanos, cuando tú entras a la experiencia misionera, querido joven, tú quieres ser misionero, quieres tener una experiencia, nota bien, cuando tú vayas a la misión, no todo va a ser color de rosas. Van a venir tormentas a tu vida. Y mientras quieras ir y servir al Señor, se levantarán tormentas. A tal punto que, ¿qué decía el relato? Dice allí que las olas se levantaron tan grandes que cubrían la barca. Pero ¿cómo estaba Jesús? Dormía. ¿Y qué pasó? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Estaban angustiados, se habían desesperados. Ellos habían perdido de vista y se habían olvidado que iban a la misión, iban a cruzar el mar, iban a la misión ¿con quién? Con Cristo. Y eso es muy importante entenderlo. Que cuando vamos a la obra misionera o cuando queremos tener una experiencia de fe, queremos vivir para Dios y vamos con Jesús, vas sí o sí a enfrentar crisis. Hay algunos predicadores dicen: hermano, no, entrégate a Cristo, que tu vida va a cambiar. Todo va a ser diferente, va a ser bonito y el Señor te va a bendecir. Mira, yo no tenía auto y ahora tengo, mira mi autito. Una vez así dijo un pastor, descaradamente. Ahí está, un autito, jóvenes, anímense al colportaje. Movía, estimulaba por esto. Esto no es el espíritu correcto. Cuando vayamos a la misión y estemos enfrentando las olas, las tormentas de la vida, ¿qué le pasó a los discípulos? Se afligieron, se desesperaron, se angustiaron y de pronto se acordaron que pero si Jesús va con nosotros. Jesús, ¿qué quería enseñarle con esto? Que en medio de la tormenta, ¿cómo debían estar ellos? Tranquilos, porque si nosotros tenemos la confianza de que estamos caminando y vamos con el Señor, entonces estamos seguros. Miren. Entonces, levantándose, reprendió los vientos al mar y se hizo grande bonanza. Llegaron al otro lado, imagínense, se habían trasnochado con una tormenta, casi naufragan, habían estado con endemoniados, todo el día caminando, que no tenían espacio para descansar. Y ocurre que dice el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, como locos. ¡Ah! Hermanos, ¿saben? Díganme, esta era la experiencia misionera. Esta era la primera salida de los discípulos y se encontraron con unos locos, salieron corriendo. Y de pronto, ¿y dónde está el maestro? ¿Y el maestro estaba dónde? Allá estaba. Y ellos con miedo, terrorífico, cansancio, trasnochados, casi mueren naufragados, con tormentas. Oiga, llegaron allá, lo estaba esperando el anciano de iglesia. Lo estaban esperando ahí los hermanos, bienvenidos. ¿Ah? ¿Quiénes le salieron al encuentro? ¿Saben? Cuando tú vayas al campo misionero, a la obra misionera, el enemigo va a procurar salir a tu encuentro para frenar la causa. Para frenarlo. Pero gloria al Señor porque el Señor es más fuerte que el enemigo. Y es interesante porque finalmente dice que, bueno, sabemos todo el diálogo allí. Los demonios hablan, se encuentra allí literalmente Cristo y Satanás.
Y finalmente pide que los eche, ¿verdad? Y dice que se fueron ¿a dónde? A los hatos de cerdos y se desbarrancaron. Los cuidadores de los cerdos, los dueños, ¿qué hicieron? Dice que fueron al pueblo, ¿a qué? A dar la buena nueva. Vecinos, vecinos, los locos del pueblo, los que daban terror, miedo, están ahora, son personas felices. ¿Será que llevaron las buenas nuevas? Dice el relato que ellos fueron a decir que la presencia de Jesús en su tierra estaba trayendo caos y maldición, pérdida. ¿Sabe qué valoraba más la gente? La gente valoraba más la pérdida material que la restauración de un alma, de un ser. Hoy en día eso es lo que tiene más valor. ¿Qué tiene más valor para ti? ¿Dejar de ganar un poco más de dinero, pero por irte a la obra misionera, por dedicar más tiempo a tu familia por aquí, o dedicas más tiempo a lo material? Porque esto es lo que prima dentro de tu escala de valores. Es tremendo, pero los hombres muchas veces no valoran esto. No valoran que hay una restauración que vale mucho más que la pérdida material. Finalmente dice que vinieron todo el pueblo. ¿Y qué le hicieron? ¿Qué le dijeron? Terminamos. Versículo 33. Y los que los apacentaron huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. ¡Bienvenido! ¿Será que así? Dice, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Lo echaron. Váyanse, váyanse. Hermano, a Jesús lo echaron. Jesús se dio media vuelta. ¿Y qué hicieron los discípulos? Que eran los invitados a la obra misionera. Se dio porque ellos iban siguiendo. Tenían que seguir a su maestro. Te pregunto, para los discípulos esta gira misionera al otro lado del mar, ¿cómo fue? ¿Un éxito? Si tú tuvieras esta experiencia y te vamos a hacer la obra misionera y llegas, vas todo motivado, contento y te pasa una que otra y llegas más encima, ya nadie te está esperando y más encima te echan o si no, te tiran a pedrada y nadie te escuchó y te tocó devolverte. Pregunta, ¿ese trabajo misionero para ti, a tu pensamiento humano, fue un éxito o un fracaso? A la mente humana eso es un fracaso. Pero ¿saben qué? Para la mente divina, esto fue un éxito. O sea, en otras palabras, tú querido joven, tú querido líder, muchas veces puedes tener el deseo, la intención de desarrollar un programa, una actividad misionera, y a lo mejor no llega nadie. A lo mejor quieres desarrollar una actividad de salud en el pueblo y a lo más aparecen 2 o 3 personas y nadie más le interesa. Aparentemente pueden haber fracasos y chascos, pero si fue una persona o 2 personas, por esas 2 valió la pena. Valió la pena. Último texto, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice así, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto quiere decir ese texto, haya pues en vosotros este mismo sentir. Esa palabra sentir en inglés, en la King James, dice, haya pues en vosotros la misma mente que había en Cristo Jesús. ¿Y cuál era ese pensamiento? ¿Cuál era ese criterio que había en Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben? Estos textos nos presentan los principios que Jesús consideró al realizar la obra misionera de esta tierra.
Primero que todo, Jesús estaba en donde, en su hogar celestial, donde le tributaban la honra, la gloria, todo, los honores. Pero ¿qué hace Jesús para venir a cumplir la misión de las misiones? Dice que lo que hace Jesús es lo siguiente: no estima el ser igual a Dios, se iguala. ¿A quién? A ti. Se hizo hombre, se metió en tus zapatos, nació en un pesebre con los animales, para que todo aquel que a lo mejor no nace en un hospital, no nace en una clínica, no fue esperado, pero al menos se pueda identificar con él. Jesús se iguala, se hace uno contigo. Pablo tenía este mismo sentir y él llegaba a decir: yo con los griegos me hago griego, con los romanos me hago romano y al judío judío. Si yo me llego a un vecino y ese vecino tiene sus formas, mis queridos hermanos, en el modelo divino, yo debo ¿qué? Serme uno con él, entrar en los zapatos de él. Realmente estos fueron los principios. Y no solamente se igualó, sino que también ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. Despojarse. Dejó a un lado su gloria, su confort, su lugar de hogar, mis queridos. Y esto es importante cuando somos llamados a la obra misionera. Vamos a hacer obra misionera, hermano, invitados a las 3 de la tarde o 2:30 después del culto, nos juntamos para ir. Y uno, ay, yo quería quedarme en la casita, justo quería dormir. Miren, Jesús estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo, a dejar su comodidad, a dejar su gloria, todo ¿para qué? Para venir a la necesidad de tu vida y a la mía. Esto es lo que debe movernos. Si no nos mueve esto, pedirle al Señor: Señor, ayúdame, coloca tu espíritu para que yo pueda, mi vida pueda moverse conforme a tu voluntad y pueda amar a la gente. Hablábamos de Eliseo, pero ¿saben qué? Eliseo tenía un ayudante, un jovencito, para que, así como él, Eliseo como joven, fue aprendiz, estuvo bajo la tutela, ¿de quién? De Elías. Eliseo tenía un joven. ¿Saben cuál era este joven? Giezi. ¿Estaba en la obra Giezi? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿saben qué? Lo único que movía a Giezi realmente, ¿qué era? Lo material. Cómo alcanzar provecho a través de la causa y la obra de Dios. Intereses humanos personales. Entonces, mis queridos hermanos, queridos jóvenes, realmente lo que nos debe mover, ¿qué es lo que es? Es el amor de Cristo. Por eso que es importante, hay un canto que dice: amar como Jesús amó. ¿Verdad? ¿Lo han escuchado? Ajá. Llegar a mirar como Jesús miró, sonreír como Jesús sonreía, vivir como Jesús vivía, caminar como Jesús caminaba. Porque realmente si estamos en esa experiencia, entonces podremos ir a la obra de Dios en el verdadero espíritu. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y pidámosle que realmente todo lo que hagamos sea ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo. Porque el verdadero espíritu de la iglesia en este tiempo final no va a ser tanto en lo que hable detrás de un púlpito, sino en lo que viva en su experiencia con la hermandad, con la gente y con el vecindario. Eso es lo que va a impactar. El testimonio de tus obras, tus actos hablarán más fuerte que cualquier doctrina que conozcamos. Que el Señor nos ayude a tener esa experiencia de Isaías 58. Porque allí está la verdadera religión. Los necesitados, los enfermos, los abandonados, los errantes, los de la calle, las viudas, los ancianos que están solos en sus casas. Y es por eso que, bueno, directora de jóvenes, los jóvenes, los niños que están, es lindo. Pidan al Señor sabiduría. ¿Qué hacer?
Juntémonos un día a la semana, un tal día, vamos a visitar a los abuelitos, que alguien toque guitarra, vamos a cantarle, vamos a algo a tomar a los viejitos, les gusta tomar algo calentito, ya vamos a tomar algo calentito, le llevamos una cosita, alegrar los corazones, a sembrar amor, porque esto fue lo que hizo el Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Le damos gracias entonces a nuestro hermano Clarence por sus 3 temas que ha compartido con nosotros. Y bueno, hermanos, hasta aquí ha llegado nuestra media vigilia joven, así que le damos la despedida a cada uno de ustedes y que puedan llegar todos sanos y salvos a sus casas. Amén.